El Fiat Panda 4x4 representa una fórmula casi perfecta entre simplicidad, efectividad fuera del asfalto y diversión. Otro ejemplo más de que con poco se puede lograr mucho, en un momento en que los vehículos con capacidad real de todoterreno se cuentan con los dedos de una mano. Nuestro protagonista es un 4x4 en acabado Sisley, pero no es una unidad cualquiera, ya que se encuentra preparada y modificada para elevar sus aptitudes al Olimpo de las leyendas del off-road. Como vamos a ver a lo largo del vídeo, una de sus principales claves es la extrema sencillez de todo el conjunto, donde solo está presente lo esencial y nada más. Analizaremos toda la preparación que monta esta unidad y cuánto cuesta mejorar este ejemplar en concreto. Contextualizaremos sus 4 décadas de vida a lo largo de 3 generaciones y abordaremos una reflexión interesante, la diferencia entre los conceptos de todoterreno, todocamino, sub y crossover. También veremos todo el apartado mecánico y técnico del coche. En definitiva, estamos delante de un pequeño gran matagigantes. No olvides suscribirte al canal y recuerda que ahora puedes hacerte también socio para acceder a contenido y vídeos exclusivos. Tienes más información en la descripción del vídeo. La primera generación del Panda nace en el 80 como reemplazo de los 126 y 127 de motor y tracción traseros, presentando un cambio radical de concepto al pasarse a la tracción y motor delante, pero manteniendo la esencia más pura de coche utilitario y reducidas dimensiones de sus antecesores. 3 años más tarde aparece la versión 4x4, siendo, como curiosidad, el primer coche con motor transversal y tracción integral, convirtiéndose en todo un referente por cualidades camperas. Esta unidad, como os comentaba, es un acabado Sisley, que dota de aún más personalidad a un producto que ya es peculiar en sí mismo. A los colores propios de esta versión se añade un interior vestido en terciopelo al más puro estilo cowboy, que veremos después, y elementos de decoración específicos, como un cuadro de instrumentos propio. Así pues, la primera entrega se colmaría de éxito tras 4,5 millones de unidades fabricadas a lo largo de 23 años. A finales de la década sufre un rediseño que se nota sobre todo en la calandra delantera. La segunda generación mantiene ese halo de sencillez y se deja influir por las tendencias monovolumen de entonces, con unas notables 2 millones de unidades fabricadas. La tercera y actual, que se sigue vendiendo hoy, crece ligeramente de tamaño y convive con los 500 y punto, reafirmando la apuesta de la marca italiana por el segmento de los coches microurbanos. Por tanto, estamos ante un ejemplar de primera generación, ya con el rediseño, y que permanecería así prácticamente sin cambios hasta nada más y nada menos que octubre del 2003, cese de fabricación. Antes de continuar, os voy a contar qué entiendo yo por un todoterreno de verdad y qué diferencias, bajo mi perspectiva, hay entre los conceptos de sub, todocamino y crossover. La verdadera nota diferenciadora de los todoterrenos de verdad es la presencia de la tracción integral acompañada de la reductora, es decir, de marchas supercortas muy útiles para avanzar en tramos complicados. Como ejemplos tenemos los Defender, Wrangler, Clase G, también los Lada Niva y Nissan Patrol. Hoy el único todoterreno puro realmente asequible que queda es el Suzuki Jimny. Los todocamino rebajan un par de peldaños sus cualidades. La mayoría disponen de una buena tracción a las 4 ruedas, pero carecen de reductora, bloqueos de diferencial y su suspensión y ejes son equiparables a los de un turismo convencional. Respecto a un turismo, los sub siguen manteniendo una distancia al suelo buena y pueden equipar algunos controles de tracción como el Grip Control de PSA. Por tanto, respecto a estos, pueden circular por nieve, barro y superar algún bache más profundo, poco más. En último lugar tenemos a los crossover, que no son más que pura estética, un disfraz campero que no tiene ninguna utilidad fuera del asfalto y por el que las marcas exigen un sobreprecio más que considerable. Nuestro protagonista se encuentra convenientemente preparado, comenzando por el mataburros original y que era un accesorio de concesionario. Se encuentra acompañado por 2 faros auxiliares instalados por el dueño, realmente útiles para circular por caminos y carreteras estrechas bajo condiciones de baja luz.
Uno de los principales defectos del Panda es la escasa altura libre al suelo del eje delantero, que se soluciona en gran parte por el kit Semen Shocks que tiene instalado. A ello se le unen unos neumáticos originales Pirelli Winter, ya que de poco vale un TT sin el calzado adecuado, y un silencioso Duramax que hace emitir del motor Fire de 1 litro un ronquido precioso. A ello hay que añadir diversa preparación del motor como latiguillos, refuerzos y piezas sobredimensionadas. Dependiendo del grado de preparación, el coste puede oscilar desde apenas unos cientos de euros hasta muchos miles. De hecho, es fácil sobrepasar holgadamente el coste del coche. Lo mejor es que un Panda 4x4 de serie es lo suficientemente eficaz en campo y que podemos mejorarlo a nuestro gusto y de forma secuencial, prácticamente sin límite, convirtiéndolo en una máquina capaz de mirar de tú a los todoterrenos más emblemáticos. Pasando al interior, todo se rige por la ley espartana, con una triple ventaja: la reducción de peso, el aumento del espacio interior y la fiabilidad extrema que aporta esta sencillez. De entrada, llama poderosamente la atención el inclinómetro, y que nos servirá para comprobar si es capaz de subir pendientes del 50% como nos indica su catálogo. El volante original es demasiado grande para la práctica todoterreno, por lo que es recomendable, y también es habitual verlo así, sustituirlo por uno más pequeño y manejable. Otra ventaja de este concepto purista es que apenas hay equipamiento, y por esta razón todo se encuentra a mano y en su sitio. Los elementos a manejar se reducen a un par de palancas de climatización, 5 botones y la radio que queramos instalar. Lo que no me gusta del cuadro es la ausencia de cuentarevoluciones, imprescindible en un motor atmosférico y en la práctica campera. Al menos disponemos de un termómetro de refrigerante y los famosos diagramas de estado del coche. Otro aspecto que me llama siempre la atención es el espacio interior, casi surrealista, hasta el punto de que 4 adultos pueden ir bien dentro. Recordemos que este Panda mide apenas 3,3 metros de largo. La primera generación llegó a ofrecer en el mercado italiano una mecánica de 2 cilindros refrigerada por aire. En este caso tenemos ante nosotros el famoso propulsor Fire, de 4 cilindros y menos de 1 litro de cilindrada, muy sencillo, aspecto clave ante posibles reparaciones de urgencia, y donde solo la carburación y su ajuste puede darnos algún quebradero de cabeza. Las mecánicas de arquitectura Fire, que aparecen en el 85, deben su nombre a que su fabricación está robotizada completamente, con la ventaja de conseguir un menor número de piezas, rebajando así el peso y facilitando la construcción. De este bloque atmosférico se extraen unos razonables 50 caballos y un par motor bastante bajo, quizás demasiado para la práctica dura de todoterreno, y que van a hacer que hundamos el acelerador a fondo casi siempre. Afortunadamente contamos con 5 marchas y unos consumos muy bajos. Una vez en movimiento nos vamos a dar cuenta enseguida de que hasta el trayecto más corto es toda una aventura, porque el coche rebota como él solo independientemente de la suspensión que equipemos. A pesar de que la dirección no es rápida ni tampoco directa, la verdad es que el coche consigue transmitirte una confianza muy elevada para ir rápido por este tipo de caminos. También influye el hecho de que notas todo robusto, como si no se fuera a romper, y a pesar de su baja potencia, aquí os enseño cómo se mueve con nieve.
Por concepto y eficacia en campo, salvando las distancias, me recuerda bastante al Renault 4 del que tenéis un vídeo en el canal. La tracción integral del Panda 4x4 se consigue a través de una palanca situada justo detrás del cambio. No obstante, la gran clave de este coche es el bajo peso, fundamental para entornos embarrados o nevados, y eso que la tracción integral añade unos cuantos kilos al conjunto. Detrás, el puente rígido y las ballestas aseguran la robustez, a costa de obtener un comportamiento bastante menos refinado que montando muelles helicoidales. Si tuviese que calificar al Panda 4x4 por sus aptitudes fuera del asfalto, diría que de serie está más cerca de un todoterreno puro que de un todocamino. Con un mínimo de preparación, sobre todo en lo que respecta a suspensiones por la escasa altura en el tren delantero y algunos refuerzos en el cárter, tenemos un aparato muy serio. Lo que sí no podemos cambiar es ni la potencia ni el par motor. Por tanto, para manejar este Panda con garantía se necesita un conductor con cierta experiencia que sepa gestionar bien esta limitación. Así pues, si decidimos iniciarnos en la práctica todoterreno, un Panda 4x4 es de las mejores opciones. Por esta razón, y teniendo en cuenta que los todoterrenos nuevos son carísimos, es lógico que estos Pandas se coticen bastante, desde unos 5.000 euros hasta 8.000 y más. Preparación aparte. Por su popularidad y escasez de opciones, lo lógico es que el precio se siga disparando. En definitiva, el Panda 4x4 es toda una pequeña bomba de relojería, ideal para entornos rurales y de montaña por su fiabilidad insuperable y capaz de enfrentarse a gigantes consolidados, donde su principal virtud, la sencillez, se ve favorecida por lo fácil que es de reparar y de mejorar a nuestro gusto. Carne de cañón para participar en pruebas y raids.